mis amigos, feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Estamos en una tarde nublada, fresca, se siente un vientito frío ya de lo más chévere, de lo más rico, muy raro en esta época del año, porque en esta época del año, para aquellos que nos ven desde otros países, ya en Puerto Rico se comienza a sentir, Freddyson, fuego, se comienza a sentir calor. Es una época que en Puerto Rico por lo general no tiende a llover mucho, pero estos últimos días es todo lo contrario. Pero damos gracias a Dios de poder estar aquí, poder compartir con cada uno de nosotros esta tardecita con Jesús. Es interesante porque el mundo que nos ha tocado a vivir a cada uno de nosotros, mucha gente pudiera decir que está en caos. Tal vez tú que me estás viendo, me estás escuchando, pudieras llegar a la misma conclusión. El mundo en el que estoy viviendo está en caos. Son muchas las cosas que estamos viendo alrededor nuestro que son difíciles de entender y hasta difíciles de vivir. Encontramos guerra allá en Ucrania con Rusia. Ahora encontramos otro conflicto en Irán con Estados Unidos e Israel, sin contar otras cosas que están sucediendo en otros lugares. A esto le añadimos el cambio climático que tanto se está hablando. A eso le añadimos los problemas que se tienen en el trabajo, en la casa, en el lugar donde vivimos. Y a nuestra mente, por lo general, cuando enfrentamos momentos difíciles o vemos cosas difíciles sucediendo a nuestro alrededor, nos tendemos a preguntar, ¿dónde está Dios? Mucha gente dirá, Dios está a nuestro lado. Amén, gloria a Dios por eso, si ese es tu pensamiento. Mucha gente dirá también, esto que estamos viendo es el cumplimiento de la profecía. Amén, gloria a Dios si tú crees eso también. Pero la realidad es que aunque nosotros creamos estas cosas, no deja de afectarnos a cada uno de nosotros. Llega un momento que el tema de guerra nos afecta. Llega un momento que los temas de problemas en el trabajo afectan nuestra vida también. Las situaciones que vivimos en la iglesia también nos afectan. Y sabes, si tú te estás preguntando dónde está Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del caos, no eres el único que te lo has preguntado. Se lo ha preguntado. No eres el único, porque la palabra de Dios en el libro de Habacuc, y de Habacuc he predicado un sinnúmero de veces, porque la palabra de Dios en el libro de Habacuc, en el capítulo número 1, el profeta también pregunta lo mismo y dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvarme. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que miro hay destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Yo creo que si hay unos textos que pueden describir el mundo que nos ha tocado vivir y la situación que enfrentamos nosotros, ya sea de manera individual o colectiva, son estos versículos que acabo de leer en el libro de Habacuc. Por nuestra mente pasan muchas cosas en estas situaciones que nos ha tocado vivir. Tal vez no es la primera que nos ha tocado vivir, pero están corriditas una tras la otra. Habacuc estuvo viviendo en una época donde el dolor, la miseria, la falta de justicia, las guerras, los problemas eran la orden del día. Habacuc enfrentó lo que fue racismo. Habacuc enfrentó lo que era persecución. Habacuc enfrentó lo que eran guerras entre países o entre naciones.
Habacuc enfrentó lo que tú y yo estamos enfrentando hoy día. Y tal vez las mismas preguntas que tú tienes hoy día, Habacuc también las tuvo. Pero no solo las tuvo, sino que se las dijo a Dios, se las consultó a Dios. Así como el salmista derramaba todo su corazón delante de la presencia divina, en estos textos del capítulo número 1 de Habacuc podemos encontrar un profeta que derrama todo su sentir, que derrama toda su esperanza, que derrama todo lo que está sucediendo en oración a los pies del Dios Todopoderoso. Habacuc quería una respuesta. Y tal vez tú y yo hoy día también queremos respuesta ante los problemas, las dificultades y las situaciones que estamos viviendo. Tal vez tú y yo queremos saber por qué el mundo está en caos, por qué el mundo está en problemas, por qué el mundo está en dificultades. Y Habacuc también te quería una respuesta. Y saben, lo mejor de tú orarle al Señor, lo mejor de tú acudir al trono de la gracia confiadamente, es que cuando tú oras, Dios contesta. Amigo que me estás viendo a través de las redes sociales, hermano que está aquí presente y amigo que está aquí presente, esta parte es bien importante que nosotros la entendamos, aunque tal vez no lo podamos ver. Cuando oramos, Dios contesta. Dios siempre contesta nuestras oraciones. No hay una sola oración que Él deje de contestar. Él contesta cada una, porque como dice el Camino a Cristo en la página número 100, Él presta atención a cada detalle de nuestra vida. Por más pequeño que sea o por más grande que sucedan. Cada cosa que afecta nuestra alma, cada cosa que afecta nuestra vida, cada cosa que afecta a la iglesia, cada cosa que afecta a las familias de la iglesia, Dios presta atención a cada una de ellas. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque eso me da a entender de que si Él presta atención, Él no se queda de brazos cruzados. Y no solamente se queda de brazos cruzados, sino que nos da una garantía de salvación para cada uno de nosotros. El profeta viviendo lo que tú y yo vivimos, pero en otra época, preguntándole al Señor el por qué tanta violencia, el por qué tanto sufrimiento, el por qué tanto racismo, tanta persecución. El Señor le dice en el versículo número 5 del capítulo número 1, observa las naciones y presta atención. Míralas y asómbrate, porque haré algo grande en tus días, algo que no creerán, y si alguien las dijera, será difícil de entender. En medio de la dificultad, en medio de la desesperanza, en medio del caos, en medio de que Habacuc tal vez no encontraba una solución al problema o a la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, el Señor le dice a Habacuc, yo voy a hacer algo. Habacuc, yo voy a dar libertad. Habacuc, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Habacuc, yo voy a traer salvación. Habacuc, yo voy a traer libertad. Habacuc, yo voy a traer salud. Y a los amigos que nos están viendo, el Señor te lo está diciendo también a ti en esta hora. Yo voy a traer libertad. Yo voy a traer salvación. Yo voy a romper cadenas. Yo voy a traer sanidad. Yo voy a traer guía. Yo voy a dar sostén. Porque Él es el soberano del universo. Creo que en estos tiempos que nos está tocando vivir es importante que nosotros hablemos de eso. Que a pesar del caos, a pesar de las dificultades, a pesar de que escuchemos sermones apocalípticos o escatológicos, nosotros podamos entender que hay un Dios que tiene el control del universo, que hay un Dios que protege, que hay un Dios que guía y que siempre está pendiente de cada uno de sus hijos. Un Dios que nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Tal vez es difícil entender esto. Y más cuando los ojos nos dicen otras cosas. Y más cuando tal vez lo que estamos viviendo sucedan una cosa tras otra. Porque a veces en vez de ver una mejoría, vemos ¿qué cosa? ¿Qué cosa, Fredison? Cosas peores. Y Habacuc recibe una visión de Dios y le dice, aunque tal vez tú estés viendo cosas peores, lo que yo te estoy diciendo es real. Amigo y hermana que me estás viendo, aunque estemos viviendo cosas peores, lo que Dios dijo en su palabra, ya sea para nuestras vidas, ya sea para la iglesia, ya sea para el mundo, es real. Él dijo, yo volveré otra vez. Él dijo, en la casa de mi padre verdaderas moradas hay. Muchas moradas hay, perdón. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a pesar de que el mundo pueda estar en un caos, a pesar de que la sociedad pueda estar descontrolada, a pesar de que estemos viviendo en algunos lugares persecuciones, racismo, el Señor nos dice, mi palabra continúa y yo voy a dar libertad. En el capítulo 2, en el versículo número 3, el Señor se lo garantiza a Habacuc diciéndole, esta visión es para un tiempo. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque aparente demorar, aunque aparente llegar, espera con paciencia. Porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y en sus vidas están torcidas. Pero el justo por su fe vivirá. El caos que enfrenta el mundo que estamos viviendo es una garantía para nosotros de que Dios tiene el control. De que este mundo no se va a destruir por una tercera guerra mundial. Que esto no se va a acabar porque están atacando tal lugar o aquel otro lugar. O porque en aquel lugar está sucediendo cosas diferentes a las que están sucediendo acá. O porque el cambio climático está ocurriendo y una ola bien grande nos va a arropar. O tal vez nos vamos a derretir porque el sol está muy potente. Mis hermanos, eso déjenme decirles que aquí en Puerto Rico le llamamos cuentos chinos. Porque el mundo no se va a acabar por eso. Porque el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios tiene el control del universo. Él dijo que volverá por segunda vez. Él dijo que nos va a libertar del caos. Él nos dijo que nos va a libertar de las situaciones difíciles. Él dijo que la aflicción que nos afecte no será para siempre. Porque Él tiene el control. Él todavía, como decimos aquí, tiene el sartén tomado del mango. Él todavía es el que decide qué sucede y qué no sucede en este mundo. Ahora nos queda a cada uno de nosotros confiar en lo que dice su palabra. Habacuc dice que en este mundo hay dos tipos de personas. Aquellas que confían en sí mismas, aquellas que creen en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, aquellas que posiblemente creen en su propia crítica o en su propia disque inteligencia, y aquellas que viven solo por fe. El apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros vive por fe. Nosotros no somos, mis hermanos, de los que vive por conciencia propia. Nosotros no somos de los que viven por inteligencia mundanal. Nosotros no somos de los que nos dejamos llevar por lo que dice tal vez gente disque experta. Nosotros nos fijamos solamente en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que vivimos por fe, vivimos por lo que Él prometió, vivimos por lo que Él dijo, vivimos por lo que está escrito, vivimos por lo que Él ha prometido y no por lo que el mundo nos puede ofrecer, no por lo que el mundo esté diciendo, no por las cosas que estén sucediendo, porque Él es el que tiene el control.
Mis hermanos, a veces es difícil entender esas cosas. Es difícil porque los sentidos a veces pueden más que el pensamiento. A veces lo que vemos, lo que oímos, lo que saboreamos, lo que sentimos, puede más que tal vez lo que se nos ha enseñado o por lo que se nos ha hablado. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, ten cuidado con el corazón, ten cuidado con las emociones, ten cuidado con los sentimientos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es por eso que el cristiano vive por fe y no por lo que dice el corazón. El cristiano vive por un así dice Jehová, porque lo que dice el corazón puede cambiar con el tiempo, pero lo que dice la palabra de Dios permanece para siempre. Años atrás nos hablaban, Fredison, de un planeta que iba a chocar con la Tierra, ¿te acuerdas? Para el año 2000, y que iba a destruir la Tierra. Tiempo después se hablaba de una ola gigantesca que iba a rapar el mundo entero. Hoy se hablan de una tercera guerra mundial. Mis hermanos, es tiempo de creerle la palabra de Dios. Es tiempo de afianzarnos en la palabra de Dios. Es tiempo de estudiar más la palabra de Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creer que el que dijo, he aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, también dijo, voy por ustedes para llevarlos a casa. Y eso precisamente es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en tiempos de angustia. En tiempos difíciles. En tiempos de necesidad. En tiempos de dolor. El libro de Habacuc es un libro sumamente hermoso, con el cual me gusta meditar muy seguido y me gusta analizar. A mí lo que me sorprende es la respuesta de Habacuc cuando comienza a entender que todo está en las manos de Dios. Cuando Habacuc comprende que todo está en las manos de Dios, cuando tú y yo comprendemos que todo lo que vivimos está en las manos de Dios, tal vez podemos decir como él en los últimos versículos del capítulo número 3 de su libro. Esos últimos versículos del libro de Habacuc, que se encuentran en el capítulo 3, versículos 17 en adelante, Habacuc termina diciendo, aunque la higuera no florezca. Fredison, tal vez pudiéramos decir, aunque su venida tardara, o tal vez digan que no sucederá. Aunque la higuera no florezca, aunque tal vez los problemas te digan que no hay solución, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Dios, en el Señor de mi salvación. Me gozaré en el Señor porque Él es mi fortaleza. Porque Él es el que me da pies como de ciervas para que pueda andar, para que yo pueda llegar a las alturas. Habacuc tenía su confianza tan puesta en Dios que él decía, Señor, aunque la cosa cambie, yo con todo y eso creeré en ti. En los tiempos que estamos viviendo, de angustia, de desesperación, de problemas, de caos mundial, el Señor busca una iglesia, el Señor busca unos hijos que digan, aunque el mundo cambie, aunque las cosas aparentan no tener una solución, aunque tal vez me estén hablando de una posible tercera guerra mundial, aunque tal vez me estén hablando de un cambio climático, nada de eso me va a afectar. Nada de eso me va a hacer alejar mi fe, porque yo sé en quién he creído. Y mi confianza, mi fe, mi esperanza, mi salvación, mi liberación, mi redención, mi sanidad, mi sustento, mi guía, está en Jehová de los ejércitos.
Porque Él dice en el Salmo número 23 que Él es mi pastor y nada me faltará. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque después de todo, Él lo único que quiere es llevarme a casa. El Señor le bendiga.